Estamos en un parteaguas como humanidad en el que o nos vamos por el camino de la derecha y empezamos a reordenarnos y ser conscientes, o nos vamos por el camino de la izquierda en donde lo que nos espera es la extinción. ¿A qué venimos en realidad? La Tierra es una escuela, entonces estamos encarnados muchas conciencias de diferentes planos. La última que encarnó es la raza de Marte, que son las almas de Marte. Hay estudios que demuestran que la atmósfera de Marte voló en una explosión, con una guerra nuclear que hubo en... ¿Qué significa canalizar? Un canalizador puede venir a traer información de los reinos más elevados, donde la conciencia, la luz se manifiestan para poder ser comunicadas al mundo y despertar, ¿no?, esta evolución. Todo lo que tiene que ver con seres extraterrestres que son densos, que tienen un cuerpo físico y se pueden manifestar, son viajeros que están cambiando de dimensiones, pero todavía siguen trabajando en su dualidad. Las esferas de poder están frenando un poco este despertar. ¿Tú crees que tengamos posibilidad? Si un poquito más del 25% de la masa crítica logra alcanzar esa conexión interna, lo demás ya está destinado a caer. Todos estamos manifestando, siempre. Entonces, una manifestación es una expresión. Si tú no te estás expresando correctamente, estás manifestando negativo, o sea, en tu contra, ¿no? La gente que quiere manifestar algo en su vida y no tiene idea de cómo hacerlo, ¿cómo puede empezar? Lo que nos robaron con la educación en la infancia, soñar, es lo primero. Hay dos caminos para hacer magia, el camino del plexo solar, que es el del esfuerzo, y el camino del corazón, que es la magia blanca, en donde tú conectas con tu esencia, con tu intuición. Mientras estás imaginando y soñando y accionando un poco, aquí sientes el poder, y ese es el que te abre los caminos para poder generar milagros. ¿Qué errores son los más comunes que comete la gente al manifestar? Si tú de la noche a la mañana quieres manifestar, ganarte la lotería y tienes un caos en tus finanzas, eso no va a suceder, porque no hay congruencia. Y si llegara a suceder por cuestiones de que le pegaste al vórtice, te lo echas en un año, porque al final traes la creencia de la escasez, ¿no? Entonces, ¿Hay algunos tips, no sé, como para iniciar en ese camino? lo más práctico es, para mí los milagros son oportunidades que se te manifiestan, que estás dispuesto a tomar, porque milagros hay todos los días, a todas horas, en todos lados. Empiezas a darte cuenta que existen esos milagros y entre más los sientes, más milagros llegan. Sí. Si estás pensando en caca, te puede caer del cielo. Sí. Entonces lo malo también se manifiesta. ¿Sí? Nosotros estamos trayendo el cielo a la tierra constantemente, o el infierno a la tierra, que es como la densidad de las emociones y los pensamientos, materializarlos. Entonces aquí puedes vivir cualquiera de los dos mundos. Me encantaría que pudieran entender que el humano que somos ya es perfecto. Lo que hay que buscar es... Hola, bienvenidos a un episodio más de Proyecto 100, donde entrevistamos a 100 personas extraordinarias. Hoy nos toca platicar con Cam Jabalera. Ella es terapeuta holística y coach de manifestación, además de experta en numerología, tarot y canalizadora. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mike, es un honor. Muy bien, quisiera empezar preguntándote si nos puedes explicar qué significa canalizar y algún mensaje que haya recibido para la humanidad. Oh, interesante. Bueno, de entrada, canalizar es poder bajar del mundo de las ideas, de la imaginación, de los campos espirituales, del reino, de la conciencia o las esferas de conciencia, información para poder traerla y anclarla a la realidad. Un canalizador como tal, digamos específico, pues se podría interpretar como una persona que está poniendo al servicio su voz, su experiencia de vida, para poder bajar de otros reinos esa información y compartirla. Pero en sí todos somos canalizadores, porque todos estamos conectados al mundo de las ideas y la imaginación. Dependiendo las esferas de conciencia, podemos estar trayendo a este mundo cómo poder manifestar o crear esas ideas, esa información para convertirla en algo que ya lo podamos ver o trabajar en la materia. Entonces, te podría decir que un médico es un canalizador de la salud, ¿no? Un arquitecto, un cantante, un músico es un canalizador de los mundos o las esferas del arte. De la misma manera, en la ciencia o en otras áreas hay canalizaciones porque venimos a este mundo a inspirar a través de esa información que vamos jalando. Se ha puesto un poquito de moda en el mundo espiritual el tema de yo soy un canalizador, porque de alguna otra forma, con esto que le entendemos como el despertar de conciencia, que yo lo veo como que se abre una caja de Pandora y empezamos a recordar y reconocer
muchas cosas que estaban ocultas, pero ya hemos experimentado en otras eras o en otras etapas de nuestro desarrollo humano. Un canalizador puede venir a traer información de los reinos más elevados, donde la conciencia, la luz, las virtudes de Dios se manifiestan para poder ser comunicadas al mundo y despertar, ¿no? Esta evolución que entendemos hoy por hoy que es como el viaje del héroe, en donde vamos creciendo a medida que como humanos vamos entendiendo qué hacemos aquí. ¿Y qué tipo de mensajes llegan a través de esas canalizaciones? Pues creo que del 2012 para acá, que es cuando se nota más, hay muchísimos más mensajes que tienen que ver con el integrar lo que somos a través de mente, cuerpo y espíritu, ser más conscientes de la forma correcta en la que debemos alimentarnos, ser más conscientes en la forma correcta de cómo interactuar con este planeta o con este plano terrenal. La parte espiritual, que yo la veo más como un desarrollo evolutivo en el cual estamos volviendo a empalmar el humano imperfecto con el ser perfecto que requiere tener de nuevo esa comunión para poder avanzar en cómo a nivel colectivo estamos llevando la manifestación de este juego. Entonces, creo que mensajes son muchos y se mueven en todas las esferas y el punto clave de entenderlos es saber reconocer que esos mensajes nos están invitando a transformarnos, a mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad emocional, nuestra calidad mental, que son cosas que hace décadas no se veían, ¿no? Estábamos como muy entre tinieblas. Cerrados, ¿no? Cerrados, exacto. Se habla mucho de extraterrestres, de las élites, de los sistemas de control y de todo eso. ¿Eso también recibes algún mensaje durante una canalización? Sí, sí puedes estar trayendo información de ese tipo. Creo que como canalizadores, ya viéndolo desde el mundo espiritual, es como el periodismo, es como justo este tipo de comunicación que podemos ver hoy más tangible en las redes sociales, ¿no? Te vas especializando en un tema y te vas volviendo más fino para poder modular ese tipo de información y poder aterrizarla. Algo que yo considero que de repente a lo mejor perdemos de vista es que al final del día el canalizador sí o sí tiene que filtrar esa información a través de su ego. Entonces el ego tiene muchas máscaras, el ego tiene muchas formas de comunicarse en este plano y a veces se mezcla, ¿no? Entre la distorsión, lo que jalas, digamos, en información, cómo el ego lo distorsiona para comunicarlo, porque todos somos antenas, pero no todos estamos, o no todos hemos trabajado internamente para poder ordenar esas ideas y tratar de jalarlas al mundo lo más limpias posibles. Digo, explicarlas, ¿no? Y explicarlas. Que de hecho, el Viejo Testamento, si nos vamos a tiempos del pasado, es una canalización, pero ahí con un montón de distorsiones que al momento de aterrizarlas en una realidad se modifican y no dan el mensaje completo, se podría decir, o correcto o al 100% de lo que la humanidad se debería de enterar. Sobre el tema de extraterrestres, ¿qué me puedes decir? ¿Has recibido algo de eso? Es lo que más como me intriga. No, te voy a ser bien honesta. Yo tengo mi cosmovisión al respecto. Yo considero que todo lo que tiene que ver con seres extraterrestres que son densos, que tienen un cuerpo físico y se pueden manifestar, son a lo mejor viajeros que están cambiando de dimensiones, pero todavía siguen trabajando en su dualidad. Los mensajes de luz, los mensajes que tienen que ver lo que hoy comprendemos como ángeles o a estos tan de moda que se ponen comandantes o estas informaciones que vienen de otros campos son más de cuerpos holográficos lumínicos, no tienen un cuerpo. Y lo que yo entiendo y lo que yo he leído y he experimentado es que más bien están hablando de conciencias. O sea, cuando tú hablas con un andromedano, no estás hablando con un personaje de Andrómeda, sino con la conciencia de Andrómeda que ya cumplió una evolución, que ya tiene un banco de datos y de información y que a través de su energía masculina femenina comparten esas experiencias en los mundos etéricos que son a los que podemos viajar todos. Wow.
¿Cómo distingues un mensaje canalizado de uno que es propio, local? Sí, eso yo creo que es la parte más difícil. En el momento que dejas de reconocer que lo que vas a comunicar es para un fin individual. Cuando tú ya eres consciente que el mensaje requiere ser compartido para que eso haga que el colectivo expanda su conciencia, de alguna manera expanda su forma de ser y de pensar, entiendo que es un mensaje canalizado de otras esferas. Pero cuando ves de qué manera te beneficia a ti, ya está interviniendo el ego. Y pues yo creo que todos estamos tentados por esa parte, ¿no? Es que yo recibí, yo supe, yo dije, yo entendí. Y a mí me encargaron. Ningún profeta viene a ser encargado de nada. El profeta actúa en sí mismo, por eso ahí en los pasajes bíblicos que dice, por sus frutos los conoceréis. Cuando alguien ya hizo su viaje interno, su caminar, su vida es un testimonio, entonces se puede decir a sí mismo que puede venir a profetizar sobre algo, porque ya se graduó. ¿Qué pasa con esos canalizadores como por ejemplo Bashar o algo así que canalizan a una entidad y toda como si estuvieran poseídos y empiezan a Como hablar a través de ellos? marionetillas. Ujú. Ay, espero no meterme en camisa de 12 varas, pero bueno, es que hay muchos reinos. En este plano estamos convergiendo con muchos reinos. Reinos del bajo astral y reinos del alto astral. Los reinos del bajo astral es toda la información emocional y mental densa que no ha sido transmutada por los que pertenecemos tanto a este planeta, que es un plano terrenal, como al resto de este universo. Y el alto astral ya son todo lo que se pulió, todas las virtudes, todo lo que de alguna manera nos hace elevar nuestra conciencia y podemos estar jalando de los dos mundos. Todo lo que se manifiesta del bajo astral es el que viola, por decirlo así, el libre albedrío y el cuerpo de otra persona. Entonces, esas para mí son entidades del bajo astral. Son titiriteros que de alguna manera están buscando utilizar al ser humano para un bien propio. Y a lo mejor tú me podrías decir cuál sería el bien de una entidad para estar utilizando a otro ser humano, dando mensajes entre de amor y paz y entre que sí, que no. Al final siempre traen ahí como un matiz de miedo y un matiz de manipulación para drenar un poco de energía, porque en el bajo astral ya no pueden moverse con energía propia. Necesitan energía de quienes la estamos emanando, que en vida somos nosotros. Sí. Y ahora sí que qué bueno que no venía preparada con este tema, ¿eh? Pero sí, es un tema muy interesante. Es muy vasto lo que hay que saber con respecto a los planos que existen y convergen con nosotros. Hablas de un ser humano imperfecto, a la vez bello, que viene a experimentar pues a este plano. ¿A qué venimos en realidad? Ok, venimos a responderla desde mi perspectiva y cosmovisión, venimos a responder la pregunta de Dios. Dios, para poder reconocerse, necesita hacerse la pregunta ¿quién soy yo? Para poder definir yo soy. Y ese quién soy yo requiere un viaje, requiere como una especie de investigación, porque si entendemos a la fuente como el absoluto, como la energía positiva, negativa, todo lo creado y no creado, para poder manifestarse necesita desdoblarse en diferentes planos de conciencia. Nosotros como humanos podríamos decir que estamos representando el teatro divino de esa mente cósmica que está imaginando constantemente para poder encontrarse. Y mientras, pues aquí en el tablero del juego, nos divertimos, nos metemos el pie, nos caemos, nos levantamos, hasta que vamos, inclusive nosotros de forma individual, respondiendo esa pregunta. ¿Por qué le llamas teatro? Le llamo teatro porque creo que para poder vivir este plano requieres tener como muchas máscaras y tener como muchos matices a nivel humano para poder realmente desprenderte de tu esencia más perfecta.
Sin el ego nosotros no podríamos existir aquí en este plano. Y el ego es una máscara, ¿no? O sea, ya lo decían como los griegos en la antigüedad. Este personaje requiere tener formas de cómo interpretarse a sí mismo para poder reconocerse. Y la experiencia es lo que te permite conectar con regresar a casa o reconocer la esencia de nuevo. Es como una paradoja cósmica bastante interesante. Entonces el ego es lo que nos mueve aquí, lo que nos hace tener una identidad, y ese es como que el actor en la obra de teatro. Ajá. Y al final, el ser es perfecto. El ser se podría decir que baja, encarna en diferentes mundos un alma. El alma guarda todas las memorias de los viajes anteriores. Si lo viéramos como este tema del teatro, el ser es el productor, ¿no? El que trae la idea en la cabeza, que quiere experimentar, y luego el alma viene a ser el director, el que va a ordenar todos los personajes, cómo va a ser el principal, el antagónico, y el ego viene a encarnar físicamente lo que en otros planos ya está, pues no necesariamente escrito, porque no me gusta verlo así como algo totalmente fijo, es muy flexible la experiencia, pero ya traemos ciertas ondas que sí o sí venimos a manifestar y a entender y a proyectar aquí. Entonces el productor es como si fuera Dios o algo así. Ajá, viéndolo desde un plano muy elevado, sí. La fuente, ahí les va la tierra, yo la pongo, ahí les van los pros, los contras, las reglas del juego, el escenario. El alma dice, bueno, vamos a acomodarlo con estos matices. Yo me acuerdo que ya experimenté esto, pero esto no lo viví al 100, aquí fracasé, acá, y va generando energía, ¿verdad? Que es lo que entendemos como el karma, cierto crédito en contra que vamos utilizando y luego lo encarnamos en cada vida, que tenemos infinitas posibilidades de manifestar un personaje muy pro o de plano vamos rayándole en lo denso para ver qué onda ahí. ¿Cómo funciona eso en las reencarnaciones? ¿Nosotros vamos creciendo y obteniendo mejores resultados, o podemos ir para atrás y para adelante? Pues depende de la cosmovisión y depende de, por ejemplo, si lo vemos desde la visión de la teosofía, la teosofía explica que siempre es hacia adelante, nunca hay retroceso. Inclusive si tu vida actual parece peor de lo que tú crees, es mejor que la anterior. Entonces siempre es hacia adelante, porque al final todos estamos en un viaje en espiral, entonces es de forma ascendente. Vamos a regresar tarde que temprano a la fuente, y cuando hablamos de regresar a la fuente estamos hablando del origen, en donde éramos conciencia y nos fuimos fragmentando hasta rayar en la densidad, y luego es un viaje de regreso. Obviamente todo eso lleva un ritmo, porque también los planetas y los sistemas solares tienen cierto tiempo de permanencia y después regresan se consumen, pues, y vuelve a abrir otro, y así. Y por eso el mundo de los universos, los multiversos, las dimensiones, aquí y allá y acullá, y... Justo estaba viendo sobre que el Sol en algunos millones de años se va a comer a todos los planetas que están alrededor. Uh-huh. La Tierra, Mercurio, Venus, todos ellos. Sí. Que el Sol mismo también va a desaparecer. O sea, no es permanente como que el espacio físico, lo único permanente es la conciencia, ¿no? Exacto, la conciencia del cosmos, que el cosmos se puede interpretar como este espacio no espacio, este tiempo no tiempo, que constantemente está emanando experiencias, vida, transformación. Por eso te hablaba un poco, ¿no? Como de Andrómeda o de otros lares, por decirlo así, que se quedan en la conciencia de la divinidad a la cual podemos tener acceso a través de nuestros propios viajes internos. Okay, entonces ellos ya tuvieron esa situación en la que su propio sol se viéndolo. comió el espacio físico, y ahora viven como en lo etérico. Ok, súper interesante. Siendo energía, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma.
y eso aplica en las leyes de la física, y todo lo que ha sido materializado tiene las mismas reglas. También conciencias de otros planetas podrían llegar a la Tierra a encarnar en un cuerpo humano o es una diferente. No, sí. De hecho, todos los que de alguna manera estamos aquí, si lo viéramos un poquito como metáfora, ¿verdad? Que la Tierra es una escuela. Entonces estamos encarnados muchas conciencias de diferentes planos. Se cree que tenemos 5 dedos porque somos 5 razas. Entre ellas, la última que encarnó es la raza de Marte, que son las almas de Marte, que es una conciencia hipermental, que como ellos no pasaron, digamos, la escuela de Marte, de hecho hay estudios que demuestran que la atmósfera de Marte voló en una explosión, fue una guerra nuclear que hubo en esos, los marcianos, por eso es el arte marcial, porque son guerreros. Entonces, cuando encarnan el quinto hermano en la Tierra, es cuando empezamos a desarrollar la mente como la vemos hoy, la mente que fabrica guerra, que es bélica, porque esas almas vinieron a encarnar una energía que hay que lograr trascender y transformar para que la humanidad pueda convertirse en la conciencia de la Tierra. Entonces, somos muchos aquí, de diferentes agendas. Wow. Sí. ¿Será que los que eran de Marte y vienen acá traen todavía esas ideas de guerra y por eso vemos aquí esa conciencia de guerra? Así es, y ya sabemos de qué lado se rifan más, ¿no? Donde justamente aterrizaron, ahí. Hay un concepto que mencionas en tus redes sociales que es crecer. ¿Qué me puedes decir de crecer? ¿Qué significa? Ok, ahí es donde entra un poquito lo que yo he canalizado y he aterrizado de las esferas de conciencia de donde entiendo y comprendo que mi alma pertenece. Estamos en un parteaguas como humanidad en el que o nos vamos por el camino de la derecha y empezamos a reordenarnos y ser conscientes, o nos vamos por el camino de la izquierda en donde lo que nos espera es la extinción, que no es algo que no haya pasado en otros planos, como te comentaba de Marte. Entonces, para mí crecer no solamente implica madurar, responsabilizarte, hacerte cargo de tu experiencia, sino de creer en el ser, porque hemos venido estando separados desde hace mucho tiempo de lo que es el humano y la esencia, o el ser, ¿no? Que es la parte que nos diferencia biológicamente del resto de las creaciones de este planeta, en donde hemos desarrollado una conciencia, una visión de la realidad mental, emocional, pues sí física, obvio, porque aquí nos movemos, pero que sabemos que hay algo interno que nos mueve y no lo sabemos explicar, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que representa, que toca crecer, creer en el ser. Uh-huh. ¿Y a dónde nos va a llevar finalmente creer en el ser para, mi experiencia individual, por ejemplo? Creo que este camino de integración, en donde nos empezamos a reconocer más divinos que humanos, nos va a permitir crear una realidad, la clásica utopía, ¿no? En donde podemos vivir dentro de un entorno que es muy cambiante. La Tierra al final sí es cíclica, pero va teniendo su evolución, y que podemos converger siendo todos únicos e irrepetibles, pero conscientes de que venimos de la misma fuente, y eso nos permite reconocernos a todos como humanos, ¿no? Ya no las diferencias, ya no que si la religión, que si la cuestión económica, que si la cuestión de los estudios, las etiquetas. Entonces, esta integración, que es una invitación, pues no siento que hasta cierto punto obligada, creo que ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar, tarde que temprano íbamos a tener que recoger las canicas de otros juegos, revisar qué funcionó, qué no funcionó, para poder volver a establecer un ritmo y unas reglas del juego que nos permitan a todos pasarla bien. ¿Qué digo? Está implícito en la experiencia, porque esta es una experiencia dual. Está implícito que va a haber retos y que va a haber situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort, pero no se trata de que sea una experiencia en donde estamos sufriendo o careciendo,
porque si algo tiene este plano es que es bastante vasto y abundante, y hay para todos. Sí, hay bastante gente que está como luchando en contra de que se logre eso, ¿no? Como que las esferas de poder, los billonarios del mundo, por ejemplo, eh, se ve como que están frenando un poco este despertar. ¿Tú crees que tengamos posibilidad de lograrlo? Yo creo que sí. De hecho, a nivel energético se cree que si un poquito más del 25% de la masa crítica logra alcanzar esa conexión interna, lo demás ya está destinado a caer. Esto es como, pues sí, van ganando el juego del Monopoly y no quieren perder, pero tarde que temprano al final van a trascender en lo que les corresponde trascender, ¿no? O sea, es inevitable. Lo hemos visto en otras civilizaciones que por algo han desaparecido, entonces digo, ahí no me vayan a funar, ¿verdad? La élite y luego, pero de que les toca, les toca. Ya lo han vivido en otras experiencias y han tenido que tener ahora sí que sus aprendizajes. ¿Y cómo conectas el concepto de crecer con manifestarte? Ay, es que a mí me encanta el juego de palabras. Creo que es muy didáctico. Bueno, si tú te reconoces, empiezas a voltearte a ver, ¿no? Que esa es la parte principal de poder entender qué haces aquí, el voltearte a ver, dejar de estar poniendo afuera expectativas, porque la sociedad dice, porque la familia dice, porque la economía dice, y empiezas a voltearte a ver, empiezas a reconocerte, empiezas a creer en el ser, empiezas a manifestar el arte de vivir. Todos estamos manifestando, siempre. O sea, el hecho de hablar ya es una manifestación, porque cuando tú lanzas información a través de tu chakra garganta, en el campo, que este campo de la materia, responde a esa vibración y empieza a darle forma a aquello que estás expresando. Entonces, una manifestación es una expresión. Si tú no te estás expresando correctamente, estás manifestando negativo, o sea, en tu contra, ¿no? Entonces, para mí manifestarte es saber quién eres. Bueno, no saber quién eres como tal, porque al final del día este es un personaje, sino reconocerte a través de las experiencias y empezar a crear arte a través de tu vida. Por ejemplo, a mí llegan a consulta mujeres que dicen, es que no estoy haciendo nada con mi vida, solo soy mamá. Pues es lo mejor que puedes estar siendo. Si te encanta ser mamá, si tú amas esa experiencia y estás manifestando tu amor a través de ese servicio, es lo mejor que puedes hacer por el mundo. No tienes que ir a salvar a nadie. Ahí ya hay una manifestación de amor, ahí ya hay arte, ¿no? Que es como volver a reconocer que esto lo vimos en los años más gloriosos de la humanidad, que fue la antigua Grecia, donde todo era como muy romántico y filosofar y todos estábamos de alguna manera en un servicio, ¿no? Entonces es como regresar a esa parte de la esencia para poder tomar nuestra vida como algo que es único y solo tienes una chance de dibujarle lo que se te dé la gana y expresarlo. Claro. Uh-huh. Para la gente que quiere manifestar algo en su vida y no tiene idea de cómo hacerlo, ¿cómo puede empezar? Lo que nos robaron con la educación en la infancia, soñar. Es lo primero. Recordar cómo soñar. Recordar cómo se sentía ser niño sin limitaciones. Que un día despertabas queriendo ser astronauta, al día siguiente eras, no sé, veterinario y empezabas a conectar con esa emoción de estar jugando. Porque en sí el campo de la materia responde a cómo tú te sientes y cómo tú te vibras, más allá de las palabras o lo que quieras visualizar. Que realmente lo que estás expresando esté conectado con esa inocencia, por decirlo así. Entonces creo que, y es lo que yo más me doy cuenta cuando empiezo a proyectar un camino con alguien, es lo difícil que se les hace soñar. Y no estoy hablando de soñar con cosas materiales, porque el deseo de la carne, hoy es una mansión, mañana un gran jardín, luego no quiero un huerto en mi casa y luego siempre estamos externos, ¿no? Sino,
Ay, yo me acuerdo que me la pasaba toda madre, ay, perdón, haciendo pastelitos con lodo y me imaginaba, ¿no? Que tenía una cocina y esa parte que es interna. Eso es lo primero para manifestar. Es más fácil manifestar experiencias que cosas. Va de la mano. Hay dos caminos para hacer magia. El camino del plexo solar, que es el del esfuerzo, en donde tú pones tu energía y pones el poder masculino para manifestar, y eso tarde que temprano va a traer frutos. Y el camino del corazón, que es la magia blanca, en donde tú conectas con tu esencia, con tu intuición y empiezas a desarrollar estados de conciencia que no se compran, como la frecuencia de la abundancia, la certeza, la fe. Es como un vórtice que se abre aquí y en donde tú, mientras estás imaginando y soñando y accionando un poco, aquí sientes el poder y ese es el que te abre los caminos para poder generar milagros. Los dos son válidos, cada quien decide con qué energía quiere trabajar. Habrá veces donde, pues sí, el empeño requiere, ¿no?, que tu plexo solar esté manifestando esa energía, sin embargo es más llevadero y más satisfactorio cuando no viene desde esa fuerza, sino más bien de una conexión con tu ser. ¿Y cómo podemos iniciar esa conexión? En primer lugar, bueno, la forma en como yo reconocí que ese era el camino es empezando a guardar silencio. Nos llenamos de mucho ruido. Por eso para muchos el primer paso hacia el mundo espiritual es la meditación. Si tú no aprendes a callar, a escucharte, a que tu ruido interno deje de ser un reflejo de lo que absorbes de afuera, difícilmente conectas contigo. Y a veces tiendes a darte cuenta la mayoría de las veces que estás queriendo manifestar la vida del otro, ni siquiera la tuya, o lo que tú crees, o lo que tú eres, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el camino de iniciación, en la escucha interna, para empezar a manejar. ¿Y hay algunos tips, no sé, que nos puedas dar como para iniciar en ese camino? Bueno, de lo más práctico que yo, como lo hablo en mis consultas, lo más práctico es empezar a ser consciente de tu realidad presente a través de la naturaleza. La naturaleza tiene un ritmo que es saludable para nosotros. El ver el sol al amanecer o el ver el sol al atardecer ya te permite hacer conciencia de tu presencia. Y eso te invita a tener momentos de silencio y de reflexión, ¿no? El tema de contemplar. Soñar, a veces, ¿cómo poder explicarlo? Porque sí, se puso de moda el tablero de visualización, el esto, el otro, el escribir, muchas cosas. Pero soñar es poder viajar a través de tu mente y tus emociones a esos mundos en donde tú fuiste feliz y a veces eso que te hizo feliz fue una sopa, ¿no? Y volver a vivirlo. Entonces, empezar a conectar con eso te va... A mí me encanta verlo como los milagros de la vida porque te va abriendo un caminito en donde no necesitas ver la meta final, no necesitas ver dónde acaba, sino disfrutar ese, ay, hoy me topé con, no sé, que, el té de hoy. Yo venía con la idea del té de hoy, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado. Y venía, ¿y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y dije, ay, bueno, de camino veré. Ay, ahí, me paro. Y, ay, qué rico, este nunca lo hemos probado, coincidimos, ¿no? Entonces se sincroniza, que vivir en sincronía es justamente vivir fuera de tiempo, sin querer controlar el cronos, sino sin cronos, solo en un ritmo, en un fluir. Entonces sería como los primeros pininos que podrían hacer. ¿Para ti qué son los milagros? Para mí los milagros son oportunidades que se te manifiestan que estás dispuesto a tomar. Porque milagros hay todos los días, a todas horas, en todos lados. Pero cuando tú te permites abrirte a reconocerlos, es cuando ya lo puedes comprender como el milagro, ¿no? El milagro. Y pueden ser detalles, ¿no?
Luego nos vamos muy como dogmáticos a creer que milagro es, sané una enfermedad, claro. Es la manifestación más elevada de la magia manifestándose en tu cuerpo, sanarte, ¿no? Pero hay milagros bien simples, ¿no? Como a lo mejor sentarte un día en la tarde con una persona en una banca y, no sé, escucharla hablar y que toda esa sabiduría que te regala te da la pauta para saber qué es lo que tú necesitas empezar a accionar mañana. Ya es una manifestación. Son como mensajes que te llegan si estás dispuesto a escucharlos también, ¿no? Abierto. Ujú. Sí, porque creo que muchas veces suceden milagros todos los días y ni siquiera estamos con la conciencia de observar y lo dejamos pasar, y cuando empezamos como que a poner atención a todo lo que está pasando, como empiezas a darte cuenta que existen esos milagros, y entre más lo sientes, más milagros llegan. Sí, Eso es lo que más, yo he sí. notado. Sí, porque te expandes. Cuando tú te abres y permites que esa energía fluya a través de ti y vuelva a ti, estás intercambiando. Entonces también lo emanas, ¿no? Entonces, hay cosas que suenan como muy cliché, pero algo que yo he aprendido gracias al dolor que he transitado en mi vida, porque no ha sido miel sobre hojuelas mi vida, he aprendido a sonreír. Y muchas veces me han dicho, es que siempre que yo te saludaba, tu sonrisa me recordaba que estoy en el lugar correcto. Y yo ya lo hacía nada más como un efecto de gratitud hacia mí misma por la vida. Entonces, cosas que damos por hecho, que todos deberíamos ser amables, todos deberíamos sonreír, todos deberíamos estar presentes, sí. El accionarlo es lo que hace que estos milagros se sigan expandiendo y se multipliquen, ¿no? Así como poner atención a los milagros nos trae más milagros, poner atención a lo negativo también nos trae cosas negativas, ¿no? Ayer me dijiste una frase que me encantó: si estás pensando en caca, te puede caer del Sí, cielo. sí. Entonces lo malo también se manifiesta. Sí, sí, porque este es un mundo dual. Todo lo que vayas a traer a tu experiencia va a venir con la polaridad, ¿no? El día, la noche, lo bueno, lo malo, negro, blanco. Entonces, cuando tú aprendes a caminar en el mundo de la integración, eres más observador y eres más consciente de hacia dónde estás direccionando tu energía y tu enfoque. Porque hay, esta materia, la clave básica es lo que crees, creas. Así de simple, es el primer principio del mentalismo, del hermetismo, es todo es mente. Entonces, todo lo que tú crees, creas. Obviamente hay diferentes variaciones en donde empieza a entrar la vibración, el ritmo y otras variantes, pero la clave número 1 es lo que crees, creas. Hay gente que vive encerrado en la negatividad, ¿no? Que se está quejando todo el día de todo lo que sucede, del tráfico, del perro, de todo. Ujú. ¿Será que el hecho de estarse quejando también hace que más cosas lleguen a tu vida de ese tipo? Justo, porque al final eres mente, emociones y físico, ¿no? La parte física. Digo, son 7 cuerpos, pero para resumirlos, es tu cuerpo mental, el cuerpo emocional y la parte física. Entonces, en esa alineación, la comunicación va y viene. Nosotros estamos trayendo el cielo a la tierra constantemente o el infierno a la tierra, que es como la densidad de las emociones y los pensamientos, materializarlos. Entonces, aquí puedes vivir cualquiera de los dos mundos. Yo tengo un ejemplo clave y le mando un saludo enorme a mi mamá. Mi mamá, lugar al que sale es que aquí nunca hay donde estacionarse, nunca hay donde estacionarse, es que tenemos que buscar porque y nunca hay donde estacionarse. Y mi frase favorita de siempre es, siempre hay lugar donde estacionarme. Y me gusta jugar con esa parte porque cuando ella va manejando, nunca hay donde estacionarse. Y cuando me toca a mí ir a algún lado, hasta nos toca en el mejor lugar, aquí en el malecón de Chapala, donde no vas a caminar, todo lleno y el lugar para el Va coche. saliendo un carro, Ajá. justamente. Trin, sincronía. ¿Sí? Porque ya esto... Hablando de manifestación, puedes empezar con esos ejercicios en donde hasta que lo dominas, ya forma parte de tu vida ese patrón. Entonces yo siempre encuentro estacionamiento. ¿Qué errores son los más comunes que comete la gente al manifestar? Pensar que todo va a ser de inmediato.
Hay niveles de manifestación, hay unos que los vamos a dominar más rápido, porque va a tener también que ver mucho con nuestra base o sistema de creencias, y hay otros que requerimos pulirlos para lograr sostenerlos. Entonces, es como gradual, ¿no? O sea, si tú de la noche a la mañana quieres manifestar ganarte la lotería y tienes un caos en tus finanzas, eso no va a suceder, porque no hay congruencia. Y si llegara a suceder por cuestiones de que le pegaste al vórtice, te lo echas en un año, porque al final traes la creencia de la escasez, ¿no? Entonces, son como comprender que se puede todo, pero no al mismo tiempo, y que al final estamos en un camino de aprendizaje y de intercambio, ¿no? Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos comprendiendo el cómo. Eso que dijiste de que se gana la lotería y lo pierden es bastante común. Es lo que he visto que casi todas las personas que ganan la lotería lo pierden todo en un año o 2 años, cuando mucho. ¿Eso es porque no lo pueden sostener o a qué se deberá? Eso es el sistema de creencias, porque al final del día nosotros proyectamos con el subconsciente. Cuando lo hacemos consciente lo entendemos y ya lo empezamos a ver, pero realmente la proyección viene del subconsciente. Y si el subconsciente trae una energía de carencia, va a regresar siempre al lugar de origen. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo descubriste que tenías estos poderes o habilidades? Ok, bueno, yo nací, no te creas. Realmente es algo que lo noté desde niña, pero lo reconocí hasta mis 40, la crisis de los 40. Yo tengo recuerdos de mi infancia, de desdoblamientos, de conexiones, de viajes lúcidos, de viajes astrales. Tuve un abuelo muy místico, que de ahí es donde viene mi apellido, Jabalera, que siento que de alguna manera sabía o intuía y cuando había oportunidad me canalizaba a entender ciertas cosas. Él me enseñó a leer la energía con varitas de radiestesia, me mandaba a meditar a un tipi debajo del sol, muchas cosas que hacía que en su momento no entendía. A los 14 años más o menos me topé con un librito de este tamaño que se llama Un curso de milagros de Stuart Wilde, que ahí habla de los 9 principios universales. Entonces ese pues fue muy fácil de entender, es muy chiquito, es muy práctico si lo quieren buscar. Y yo empecé a poner a prueba y error lo que leía y luego siempre andaba metida que si la ouija, que si esto, que si lo otro. O sea, he sido muy rebelde en mi adolescencia. Mi camino ha sido experiencias, que de hecho es parte de mi numerología. Pero fue en mi crisis de los 40 en donde yo fui a hacer un pago al Oxxo y terminé en una ambulancia. Vino un colapso nervioso por una situación que estaba yo viviendo en lo personal. Empecé a perder el control de mi cuerpo, de todo. De hecho, en la ambulancia yo me vi separada, consciente físicamente, pero separada. Y entonces me acuerdo que el mensaje, por decirlo así, de esa experiencia fue: o empiezas a vivir tu vida y a reconocer quién eres, o aquí te quedas. Y pues yo tenía a mi hija de 2 años apenas, ¿no? Entonces, fue como, no, pues sí, déjenme aquí otro ratito, ¿no? No sean mala onda. Fue una decisión y a partir de ahí empecé ya había yo tomado cursos de registros akáshicos, pero lo hacía solo como hobby, como brujita de closet. Y ahí fue cuando ya empecé a reafirmar, investigar, profundizar, empezar de alguna manera a limpiar mis claris. Hay unas que no he querido, digamos, expandir más porque en mis 20 y tantos años tuve experiencias muy negativas de visiones, ¿no? Y hay, por ejemplo, el tercer ojo lo tengo un poquito lo uso, pero así como nomás poquito, para no ver de más. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Veías entes o algo así? Sí. Es que cuando tú abres tu tercer ojo o tienes esa claris abierta, el primer nivel con el que te topas es el bajo astral. Entonces ahí ves
todos los dolores, todos los karmas, toda la basura, todo lo que entendemos como demonios. Y si tú no sabes manejar tu energía, empiezas como a llenarte de esa obscuridad. Entonces, en esa época estaba muy de moda Jóvenes Brujas, no sé si se acuerden. Entonces andábamos en ese rollo, las amigas, las vecinas. Siempre pude ver sombras, presencias, y ahí yo hice un ritual muy de conciencia de cerrarlo para no ver más. Ya ahorita lo puedo abrir y cerrar, pero solamente cuando quiero leer la energía de alguien, no la del lugar, porque si no, pues no. Son cosas que tienes que aprender como a saber cuándo abrir y cerrar esas claris, porque te puedes volver loco. Te puedes quedar muy en el avión y muy en la idea de lo que estás viendo, y al final del día, aunque son planos de existencia, lo único real y tangible es esta realidad. Entonces no hay que perder de vista como esa parte, ¿no? Entonces, pues a través de todas esas experiencias, y yo no leo libros completos, pero sí los consulto y un libro me lleva a otro, me ayudó a entender mucho de lo que hoy sé y poder crear una cosmovisión, digo yo, sana, en donde puedo servir en esta realidad, vivirla, experimentarla, disfrutarla y poder tener un piecito, una manita en otros planos, nomás para decir, hola, ¿qué onda? ¿Cómo les vaya? ¿Cómo te ha servido todo esto para ayudar a las personas en su despertar espiritual? Sobre todo el recordarles que este es un juego que te lo tienes que tomar lo suficientemente en serio como para divertirte. O sea, que no se trata de alcanzar nada, ni de ver cómo acumulas, no sé, materia, créditos, lo que sea, sino que la experiencia, ¿no? Volvemos al tema es el viaje lo que importa. Entonces, el volver a ayudarlos a ánclate, diviértete, sí, te equivocaste, pero es parte la regaste en esto, te arrepientes de esto, pero intégralo y de aquí para adelante, porque al final solo tienes este eterno presente que es tu versión del futuro. Si tú vives en el pasado, estás en ese bucle atorado, ¿no? Entonces es la forma en cómo... Por eso me considero un coach de manifestación, pero del ser. Es como, vamos a sintonizar. ¿Dónde estás hoy y a dónde quieres llegar? Pero que eso que quieres llegar a manifestar esté realmente formando parte de tu esencia y no andes mintiendo por convivir. Es súper valioso cambiar esa perspectiva, porque desde niños nos educan en la escuela, en la iglesia, en todos lados, a crecer de cierta manera, a lograr ciertas cosas, a acumular, cómprate una casa, cómprate un carro, o sea, tienes que seguir este camino que te estoy dando. Y el hecho de que tú le ayudes a la gente como que a abrirse, a disfrutar la existencia, disfrutar la vida, se me hace bastante poderoso y muy interesante. Gracias. Hablabas hace un momento sobre el campo cuántico. ¿Qué significa el campo cuántico? Ok, bueno, no voy a dar términos metafísicos ni nada porque yo vivo de las experiencias y mi conocimiento está basado en eso. Digamos que el quinto elemento de esta experiencia, con lo que está creado esta realidad, es el éter. Y el éter es esta energía flexible que intercambia información con el aire, el agua, el fuego y la tierra para materializar. Entonces el campo cuántico responde al agua, que son emociones, al fuego, que es la pasión, al aire, que es la expresión, y la tierra, que es la materialización. Entonces, el campo cuántico es esto que no podemos tocar, pero está presente, se siente y que permite mandar la comunicación a través de la vibración para que todo se conjugue y se pueda gestar en este plano. Cuando manifestamos, es de ahí de donde viene lo que estamos manifestando. Sí, nada más que lo estamos bajando de estados elevados de conciencia o de densidad, dependiendo. Nosotros, si ya lo vemos desde lo que los Vedas heredaron en cuanto a
cosmovisión, filosofía, instrucción y todo, que no hay que caer como en los ismos, ¿verdad? Que el hinduismo, el budismo y todos los ismos te llevan a crear una realidad ensimismada de algo. Los Vedas hablan de que somos un canal con 7 chakras, entonces el chakra corazón es el puente entre la tierra, que son los chakras bajos, y el cielo, que son los chakras altos. Entonces, cuando ese canal está ordenado, por decirlo así, está comunicando correctamente, tu manifestación va a ser en virtud. Cuando solo estás jalando densidad, tus ideas, pensamientos, emociones y tu materialización va a venir contaminada y la estás manifestando negativamente. Como verlo como de forma práctica, porque de ahí ya hay muchas conexiones neurológicas, tenemos chakras en las manos, chakras en los pies, tenemos 300 y tantas terminaciones nerviosas que están conectadas a esos chakras y todo eso es información. Realmente nuestro avatar es... Tesla es una tontería con lo que somos nosotros como Estamos humanos. conectados a todo. A todo. Y además interconectados. Me quedé. Oh my God. Me gustaría preguntarte sobre el ocultismo. Ok. ¿Qué es el ocultismo y de dónde viene? ¿Por qué está oculto? Ok, buen punto. Bueno, el ocultismo es toda la información esotérica y mística de las religiones, por decirlo así. Una religión es la información mística hacia afuera, en donde de alguna manera se comparten los principios, pero es como un camino de iniciación kinder. Cuando tú trasciendes el identificarte con ciertas religiones, respetando cada una de ellas, porque todas tienen fundamentos súper importantes y interesantes, empiezas a ver la parte de atrás, lo que oculta. Por ejemplo, el catolicismo está llena de información ocultista de la época de los antiguos egipcios. Y digamos que el simbolismo y todo tiene información encriptada que no la podemos entender a lo mejor a simple vista, pero como ya está guardada en nuestro subconsciente, la logramos cachar. Digamos que la caída de conciencia de estas corrientes externas, pues nos han llevado a un mundo de manipulación y control cuando realmente es un camino de primer acercamiento. Cuando tu perspectiva, tu intelecto, tu expansión de conciencia te permite o te orilla a buscar más, es cuando te empiezas a meter a estos laberintos que al final te llevan a entender la información desde un plano más elevado, por decirlo así. Y cuando hablo de elevado no hablo de jerarquías, sino que una percepción de esta realidad con una bocanada de aire más profunda. Uh-huh. O sea, es información que está ahí, pero no la vemos porque la vemos superficialmente. Exacto. Es el camino del iniciado, que es, por ejemplo, en lo que reconocemos de la vida de Jesús o de Buda, es el que por su propio pie va y busca, no se queda con las respuestas dadas. Entonces, el iniciado entiende que hasta aquí llega la pared, pero entonces su curiosidad, su perspicacia, sus ganas de experimentar lo lleva a aventar un poco más profundo. Hay una frase de Carl Jung que me fascina que dice que entre más profundizas en el conocimiento, más te das cuenta que estás siempre en el punto de partida, porque siempre regresas a la clave, al origen, ¿no? Pero el viaje que haces es el que te permite decir, wow. Nunca llegas a entender nada del todo, porque pues no se trata de eso. Sí, vas quitando capas y capas y capas, ¿no? Ajá. Pero siempre llegas al mismo inicio, porque es hacia arriba, pero parte del mismo punto y termina en el mismo punto. Nomás desde otro nivel de perspectiva, más que otra cosa. Sobre numerología, tienes mucho contenido sobre numerología en tu canal de YouTube, que lo vamos a poner aquí abajo.
¿Me podrías platicar para qué nos sirve la numerología a los humanos? Ok. Bueno, desde como yo lo veo en experiencia, es una forma muy amable y bonita de poder comprender tu caminar como personaje en esta tierra, que te permite explorarte con una dirección. Siempre decimos, es que la vida no trae instrucciones, ¿no? Nadie sabe cómo vivir en este plano, pero hay instrucciones para aventar para arriba. La numerología, la astrología, hoy por hoy hay una herramienta que me fascina que se llama diseño humano, las claves Genkei. Hay muchas variantes de cómo comprender quién eres, a qué vienes, cuáles son tus dones, tus talentos, y para mí la numerología es como de las más amables. Al final, este plano es matemático, todo lo físico es matemático. De alguna u otra forma estamos involucrados con las matemáticas, nos gusten o no, pero los números forman parte de nuestra realidad. Entonces, una forma muy amable de poder entender cómo mi energía se está manifestando a través de las frecuencias numéricas y cómo los números me pueden dar ciertos tonos y ciertas pautas para yo poder entender cómo moverme en esta realidad. Para mí la numerología fue como un gran alivio una vez que la entendí, la conocí, porque hablábamos de esto, ¿no? De tratar de encajar o, pues no, es que todo es cuadrado y pues resulta que tú eres a lo mejor ahí un triángulo isósceles y no cabes ahí. Y entonces la numerología te permite tener como un acercamiento de quién eres en esencia y poder explorarte en las áreas donde verdaderamente vas a disfrutar el reconocerte. Entonces, En vez así de es como lo estar veo. tratando de encajar en donde uno no encaja, Exacto. ¿no? Se habla de los arquetipos en la numerología. ¿Qué son estos? Podemos entender el arquetipo como una información que ya se consolidó en una frecuencia y que es como si fuera que tú te conectas al arquetipo del número 3. Entonces el arquetipo número 3 trae todos estos volúmenes. El arquetipo 3 es comunicador, es gracioso, le gusta hacer el arroz de todos los moles, siempre quiere la experiencia. Entonces, arquetípicamente, tú estás dentro de ese patrón de comportamiento. Se puede decir que un arquetipo es un patrón. Entonces, cuando tú empiezas a explorarlo, te empiezas a dar cuenta de, sí, claro, pues por eso yo no me podía quedar callada en clase. Por eso siempre andaba buscando el chiste. Por eso siempre estaba, si dos van para allá, yo también quiero ir. ¿Qué van a hacer? ¿No? Antes de que me cuenten, quiero vivirlo. Entonces, eso sería que son arquetipos numéricos y también se ve en la astrología o se ve en otras corrientes de autoconocimiento, les llamaría yo, como herramientas. ¿Y cómo podemos saber qué arquetipo tenemos o nos domina? Ok, bueno, se saca con nuestra fecha de nacimiento. La numerología que yo leo, porque hay varias, la que yo leo es la numerología tántrica, que es una versión más moderna que desarrolló un yogi de la India, en donde sumaba todas las, se podría decir que toda la cabalística, la pitágora, la judeocristiana y mucha información, la consolidó en una porque compartían, sacó como las raíces, ¿no? Entonces, sacamos cinco vistas de nuestro ser. La primera vista es el número de alma, que esa se saca con el día de nacimiento. El número de alma es la relación íntima con mi experiencia, cómo yo veo el mundo y cómo yo me veo a mí mismo. Y luego el número de karma o ego es el personaje y ese se saca con el mes de nacimiento. El mes de nacimiento me da la vibración de cómo yo vengo a jugar esta realidad. Es la máscara del ego que viene a comportarse de cierta manera externamente. Estos dos números nos dan nuestro presente diario, son los retos del día a día. Es el cómo me voy a reconocer y el cómo me voy a expresar. Luego tenemos el número de don, que ese se saca con los últimos 2 dígitos del año, la suma de esos dos. El número de don es un número positivo y también se le reconoce como regalo de Dios, que ahí puedes tú descubrir dones, talentos, virtudes. Es la luz que va a ponerle el foco, que va a iluminar al personaje.
Tenemos el número de destino, que es la suma de todo el año de nacimiento, y ese viene negativo, que es la contraparte. Viene a crear la energía, la tensión para que tu personaje tenga el reto, ¿no? La sombra, la oscuridad del personaje. Y por último, sacamos el camino de vida, que es la suma de toda la fecha. Este camino de vida es, si tú sabes guiar a tu personaje, sacas sus dones, sus talentos, lo ayudas a trascender la sombra y además lo pones a servir a través de ese camino de vida, es, se entiende como plenitud. Como la manera en la que estás ya viviendo prácticamente la vida como la viniste a vivir, ¿no? Ajá. Es tu camino de trascendencia, en donde te sientes libre, estás realmente accionando lo que disfrutas y estás cumpliendo una misión y un propósito que va a satisfacer a tu ego y a tu alma con tus dones, integrando la sombra. Ya sumando estos dígitos que nos dijiste, podemos ver en tu canal qué significa cada uno de ellos, Sí, tengo ¿no? un curso completo. Pueden ver todos los arquetipos y pueden ir identificando. Y ahí explico todo, inclusive cómo sacar las sumas, porque hay números maestros. Tenemos el 11, el 22 y el 33. Comentabas que hay números espejo también ahí en tu canal, ¿no? Hablas sobre eso también. ¿Qué nos dicen estos números? Bueno, los números espejo o los números repetitivos es cuando el alma ya está sincronizada con tu realidad y es como cuando el director de la película empieza a marcar, ¿no?, las pautas para que puedas entender qué sigue o qué decisiones tomar. Entonces, si tú empiezas a visualizar mucho, bueno, el 11-11 ahorita está de moda, pero a lo mejor se te repite mucho el 5-5-5, o no necesariamente en secuencias, sino a lo mejor, ay, es que otra vez una casa 5, ay, ahí volteé a ver el 5 en esa placa. Está dándote un mensaje tu alma a través del arquetipo numérico. Lo que hay que aprender, que hablábamos al principio, de estar presentes para reconocer en qué estoy pensando o qué estoy sintiendo, porque ahí está la respuesta de lo que yo mismo me estoy mandando decir a través del número. Por ejemplo, el 5 habla de transformación, ¿no? Entonces poníamos un ejemplo ayer de, ay, me mudaré o no me mudaré, cambiaré de trabajo, no cambiaré de trabajo, y vas por la cuadra y 5. Y aquí están sus 5 pesos y el universo gritándote, 5, 5, 5. Eso es un sí, muévete, cámbiate, transfórmate. Ya no hay tiempo, o sea, tienes que permitirte experimentar el moverte del lugar. Eso sería, ¿no? A lo mejor, no sé, tal vez estás en conflicto con alguien que es muy de tu importancia, lo quieres mucho, hace mucho que no hablas y estás pensando en él y se manifiesta el 6 o se manifiesta el 9 o incluso el 3, que son frecuencias que tienen que ver con la comunicación, la familia, el amor, la integración. Entonces la respuesta es sí, háblale, sí, resuelve. Es tiempo ¿no? de integrar de nuevo para que te reconcilies. Entonces los números nos hablan cuando ya somos conscientes o estamos abiertos a escuchar los mensajes de nuestra alma a través de los arquetipos, que después también se convierte en un diálogo interesante porque puedes a lo mejor empezar a escuchar literalmente, ya no necesariamente a través de un número, sino el sí, el no, el vas, el ok, pero esto que es lo que se vuelve una conexión premonitoria, ¿no? Para poder ver. Abres tu claris del oído, la clariaudiencia, y puedes empezar a escuchar a tu ser guiarte, que eso también está bastante interesante. Así como, no, por esta calle no. Ok, por esta calle no. Sí, esos son mensajes que a veces llegan y que ignoramos, ¿no? Por no poner atención y luego te pasa algo de, híjole, yo sabía que no tenía que ir. Ajá, justo. Sí, sabías, no conectaste con tu intuición o no escuchaste porque tendemos a racionalizar más las cosas. Nos enseñaron a usar la inteligencia. Tenemos 3 poderes en nuestra realidad, que es el instinto, la intuición y la inteligencia. Entonces el instinto es para, órale, corre, aquí no, esto me está generando el que estoy en peligro, ¿no? La intuición te permite dirigirte un poquito más como una brújula. No voy a firmar este negocio, sí. Y la inteligencia, pues al final es para moverte en el plano terrenal.
Para terminar, me gustaría preguntarte, bueno, son 2 preguntas, vamos a empezar. Ok. ¿Hay alguna energía en el mundo como oscura que se siente y que mucha de la gente está conectando con esa energía? ¿Qué nos puedes dar de consejo como para traer algo de luz y contrarrestar esa energía negativa? Bueno, para mí lo más importante es honrar tu propio caminar y estar presente. Cuando nos dejamos llevar por el miedo, por la incertidumbre, por estas energías densas, estamos alimentando ese banco de datos. Entonces, si queremos realmente hacer un cambio en este mundo, tenemos que empezar por nosotros, hacernos presentes, ¿no? Y como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza, entonces es importante empezar a limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, honrar nuestro espacio, nuestra familia, que todos tenemos issues en la familia, pero ahí está. Entonces, honrar la vida es estar presente y vivirla de verdad con virtudes, ¿no? O sea, no, ay, bueno, agradecer, pero ¿lo sientes? Ay, bueno, acompañar, pero neta, ¿te involucras? Creo que eso es algo que es algo que se siente internamente y no te puedes engañar. Entonces creo que esa es la principal consejo o opinión que podría dar. Y por último, si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer que la gente en todo el mundo entendiera algo, ¿qué sería ese algo? Me encantaría que pudieran entender que el humano que somos ya es perfecto. Lo que hay que buscar es experimentar a través de él. Y ya. Súper poderoso mensaje. Ahí pongan atención. Bien, pues, ¿en dónde podemos encontrarte si queremos platicar un poco más contigo o aprender más de ti? Muchas gracias. Bueno, en todas las redes sociales me encuentran como Cam Jabalera con K y doble M. En Instagram, TikTok, YouTube y ahí en mis biografías está el link en donde está un contacto directo por si quieren una consulta o chismorrear, que para eso es mi número 3. Con mucho gusto. Siempre estoy abierta a escuchar y a compartir. Perfecto. Pues muchas gracias por haberme A ti. acompañado el día de hoy. Disfruté mucho esta charla y Yo esperamos que haya también. una posteriormente. Así sea. Gracias por ver Proyecto 100 y nos vemos en el siguiente episodio.